Ministerio El Milagro. Predicando el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en sus vidas. Bueno, saludarles a todos los que nos están escuchando a través de estos medios. Quien les habla, Pastor Carlos Silva, del Ministerio del Evangelio El Milagro. Bueno, mis amados, el mensaje del día de hoy lleva por título y dice: Dios fortalece nuestra fe. Para lo cual, amados hermanos, vamos a irnos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, y la palabra del Todopoderoso dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra del Señor. Bueno, antes vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, venimos delante de ti, de tu presencia, para agradecerte, Señor, por un día más de vida. Te agradecemos tu palabra, Señor, que nos bendice día a día y nos fortalece, Dios Todopoderoso. En este tiempo te entregamos a todas aquellas vidas que nos están escuchando, Señor. Sea Dios Todopoderoso esta palabra sembrada en sus corazones, Dios eterno, porque dice tu palabra que no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hoy quiero que comprendamos, amados, que más allá de las palabras, Dios cumple sus promesas con aquellos que deciden abrir su corazón y permiten que Dios obre en ellos y que la palabra se haga tal vez realidad en sus vidas. Sabe, pues Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras dificultades, nuestras aflicciones. Bueno, Él sabe cada una de nuestras situaciones tal vez agradables y desagradables que vivimos día a día, tal vez en este mundo. Pero tal vez un poco antes de enfocarnos en este versículo 31 del capítulo 40 del libro de Isaías, analicemos los versos que anteceden. Y leamos el verso capítulo 12 de este mismo capítulo, donde Dios se describe a sí mismo y dice, y ponga mucha atención por favor a esta palabra donde dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y sus pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó o enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de aguas que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, dice la palabra del Señor. Bueno, realmente esto impacta. Al leer estas líneas, bueno, a mí me hace pensar que el ser humano no es nada. Sabe, ninguna fuerza en esta tierra se compara a su poder. En el verso 12 nos describe a un Dios tan gigantesco que puede medir, dice, el agua en el hueco de sus manos. Es decir, que los océanos caben en sus manos, algo tremendo. Si cuando miramos los cielos vemos un panorama tal vez inalcanzable, ya que nuestros ojos solo pueden ver limitadamente, pero aún así, mis amados, podemos imaginar y tratar incluso de calcular la extensión de los cielos. Pero dice en su palabra que Él las calcula con la palma de sus manos. Y que solamente con 3 dedos, con sus 3 dedos juntó, dice, el polvo de la tierra. Y que puede pesar, dice, las montañas y los cerros. Sorprendente. Bueno, eso sobrepasa cualquier imaginación de todo ser humano. También nos menciona que a Dios nadie, dice, le enseña nada. Sorprendente. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría.
Bueno, ciertamente como hombres admiramos los países que son tal vez de potencia en la tierra por su organización y tal vez el avance en su tecnología. Sin embargo, sabe que para Dios, dice, son como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Y sigue hablándonos en el verso 16 y 17 donde menciona que para Dios las naciones son como dice, nada. ¡Wow! ¡Wow! Es algo tremendo lo que la palabra del Señor nos dice. En el mismo libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, también dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, en estos versos se describe a un Dios inimaginable, tal vez a nuestro entendimiento, pero no solo se trata de su dimensión o tal vez la longitud, tal vez físicamente hablando, sino de su inalcanzable e indescriptible poder, puesto que dice que su mano hizo todas las cosas. Pero lo sobresaliente de este versículo es cuando nos dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, dice, a mi palabra. ¡Wow! Bueno, ¿sabe qué? Eso rompe con todo tal vez entendimiento, como es posible que un Dios, ¿sabe qué?, tan grande y sublime pueda fijarse en una persona mortal como nosotros, sin nada tal vez que ofrecer, con muchos errores, siendo Él tan perfecto. ¿Sabe? Eso nos hace entender que humillarnos ante Él, ¿sabe?, le agrada a nuestro Señor. Porque ve que el humilde de corazón puede ver su grandeza y que tiembla ante su presencia. No está hablando, ¿sabe qué?, de temblar literalmente, sino que está hablando de tener una vida alejada del pecado. A eso se está refiriendo. Una vida consagrada a Dios y que anda en obediencia a su Dios y a su palabra. Bueno, sigue hablando en el verso 28 del capítulo 40 del libro de Isaías y pregunta y dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, la primera parte de este versículo nos habla de un Dios eterno. Y eternidad significa que no tiene principio ni fin. Sabe que por lo tanto Dios existió desde siempre y para siempre. Él será el único Dios. Bueno, recordemos que el libro de Isaías 45, el capítulo 45, versículo 5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios, dice, fuera de mí. Bueno, esto nos confirma de que Él es el único Dios que merece ser alabado por sus obras, por sus grandezas, por sus proezas. Bueno, también por su misericordia. Bueno, por permitirnos conocerle a Él, por arrancarnos de las potestades de las tinieblas y de la segunda parte tal vez del mismo versículo 5 del capítulo 45 dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien, dice, lo alcance. Nos está hablando a los hombres, a ti, a mí y a toda esta humanidad. Y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Bueno, tenemos por eso un Dios que no se debilita ni se agota como nosotros, porque sus fuerzas son sobrenaturales. ¿Sabe?
Sabe que su palabra fue escrito hace miles de años atrás, pero hoy está hablando a nuestras vidas. Bueno, tenemos que entender que el mismo Dios que estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, con José, con Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, los apóstoles Pedro, Pablo, con todos ellos y muchos otros siervos que reconocieron que Dios era el único que merecía ser servido. Les tocó vivir, ¿sabe qué? En medio de una generación idólatra, desobediente y rebelde a Dios. Por eso es que fueron menospreciados, perseguidos, para matarles incluso. Fueron encerrados en prisiones, pero ellos sabían en quién habían creído y cuál era su meta. Y en principio ellos dejaron de vivir para ellos y vivían para Dios, cumpliendo su propósito porque habían reconocido y conocido el poder de Dios. Tremendo. ¿Sabe? Tal vez muchos sin conocer a Dios, otros conociendo su camino y su palabra, nos desviamos por situaciones tal vez difíciles y buscamos ayuda de personas como nosotros, ignorando tal vez lo que nos enseña la palabra. Cuando nos habla en el mismo libro de Isaías 43, versículo 11, donde dice: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Te preguntarás, ¿salvar de qué? ¿De qué nos va a salvar el Señor? ¿Sabe qué? El Señor nos va a salvar del pecado, de la angustia, tal vez de la depresión, de la ansiedad, de la enfermedad, de los problemas de este mundo. Y lo más importante, nos va a salvar de la ira venidera de Dios. Tremendo es lo que se viene más adelante y de la cual vamos a ser salvados por su sangre preciosa. ¿Sabe qué? Imagínate a un Dios tan grande hablando a tu vida por medio del profeta Isaías y diciéndote: Él da esfuerzo, dice, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no las tienes. Isaías 40, 29. Bueno, hay momentos en que tal vez nos sentimos desfallecer por situaciones que no podemos tal vez solucionar. Perdemos la fe en Dios. Tal vez le pasó eso, me pasó a mí. Y tal vez solo escuchamos nuestros lamentos y nos reprochamos una y otra vez que no podemos y que no hay solución. Y es ahí donde nuestro Dios, que es fiel con nosotros, nos anima y nos pide que volvamos a confiar en Él. Que si el hombre nos dijo que ya no hay remedio, que ya no hay cura tal vez, que no se puede, Dios dice lo contrario. La palabra habla nuestras vidas y promete multiplicar nuestras fuerzas. Tal vez tal vez estés totalmente sin esperanza, pero Dios dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28, Él nos habla a nuestras vidas, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que os haré, dice, descansar. ¿Sabe que tenemos que aprender a poner nuestras cargas en Dios? Porque Él ha pagado un precio para tu salvación, para tu sanidad, para tu fidelidad, para que tengas paz. ¿Sabe? Es muy evidente la ayuda que Dios nos ofrece y nos transmite. ¿Nos transmite qué? Seguridad, por medio de sus palabras y sus promesas. En el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 27 dice la palabra del Señor: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bueno, ciertamente Dios no conoce lo imposible, ya que Dios es omnipotente. Es decir, que no hay nada que Él no pueda hacer. Es más, todo es fácil para Él. En el libro de Lucas capítulo 4 versículo 14 en adelante nos relata de que Jesús, dice, regresó a la región de Galilea, lleno, dice, del poder del Espíritu Santo del Dios. Dice que
e iba, dice, de lugar en lugar enseñando en las sinagogas. Bueno, es así que nuestro Señor Jesús había llegado a ser muy conocido en toda esa región. Después dice que había vuelto a Nazaret, el lugar donde había crecido. Bueno, un sábado, como era su costumbre, o la costumbre en ese tiempo, fue, dice, a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron, dice, el libro del profeta Isaías, y Jesús lo abrió y lo leyó. Lo más interesante es que habla de él mismo y dice, Lucas capítulo 4 versículo 18, lo que estaba ya profetizado. Y dice la palabra del Señor, y eso es lo que había dado lectura el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, después de leer, dice de que Jesús cerró el libro, lo devolvió, dice, al encargado y se sentó. Bueno, todos los que estaban, dice, en la sinagoga le estaban, dice, mirando y asombrados. Me imagino que en ese momento, ¿no? Tal vez como estaban viéndole a él. Bueno, en el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído, lo que había sido profetizado hace muchos años atrás. Bueno, en ese tiempo era de costumbre que un hombre se pusiera, dice, de pie en la sinagoga mientras se leía, dice, las Sagradas Escrituras, y después se sentaba mientras explicaba, dice, la porción que se había leído. Lo interesante, ¿sabe qué? Es que le alcanzaron a Jesús el libro del profeta Isaías, donde se hablaba del Señor mismo, de Jesús, el Salvador. Claro que en ese tiempo el texto bíblico no estaba dividido en capítulos ni versículos, pero sí hoy en nuestras Biblias podemos encontrarlo en el capítulo 61, versículo 1 de Isaías. Usted lo va a encontrar, esta porción de esta palabra. En esta parte, sabe, de la Biblia, describe que Jesucristo había venido a dar buenas noticias a los quebrantados. Con él cambia, sabe, que la historia de la humanidad. Y debemos, sabe, que agradecer que esa profecía se haya cumplido, ya que por eso nosotros tenemos esperanza de una vida nueva, aún después, sabe, aún después de la muerte inclusive. Gracias a Jesucristo podemos experimentar que la mano de Dios realmente obra en nuestras vidas, y por su sacrificio en la cruz del Calvario podemos, sabe, que tener hoy sanidad del alma. También puedes tener sanidad incluso de tu cuerpo. En Efesios capítulo 2 versículo 13 nos dice la palabra del Señor, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, dice, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes, claro que sí, estábamos lejos, porque el pecado nos separaba de Dios, pero hoy ya no es así. Somos llamados hijos de Dios por la sangre del Cordero. Bueno, y sigue hablándonos la palabra en el capítulo 40 del versículo 30 de Isaías, y dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Podemos ver que en esta parte se refiere a... ¿Por qué se referirá a los jóvenes, más bien dicho? Porque los jóvenes, sabe, que fácilmente se desaniman, se desalientan, tal vez frente a las adversidades del diario vivir. No solamente tal vez en este tiempo, sino también lo era en tiempos pasados. Por eso es que el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo
y le decía: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan, dice, al Señor. Bueno, la sabiduría terrenal dice que si no tienes dinero o poder, no eres nadie. Y bueno, y la juventud está orientada, tal vez de esa manera, en ese afán. Y también dejan de leer incluso la palabra del Señor, incluso hasta de ayunar y hasta de congregarse, porque están tal vez un poco, algunos, o más bien dicho, se sienten cansados espiritualmente. Muchas veces es porque esperamos algo y no llegó. Y dijeron de que Dios no está con ellos, porque no los había escuchado. Y no es así. La verdad que no es así. Dios no permite muchas cosas en nuestra vida. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Si no llega algo es porque no estaba en su voluntad, en la voluntad de nuestro Dios. O era algo malo para nuestra salud espiritual. Pero no solamente está el afán tal vez de conseguir buenas cosas. ¿Sabe? También están las tentaciones, bueno, para la caída espiritual. Tal vez y sin retorno. Es por eso la importancia de pedir ayuda, fuerza sobrenatural de parte de Dios, porque con nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder abarcar mucho, solamente con la fuerza sobrenatural que viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Bueno, esta palabra no solo es para los jóvenes, muchos cristianos tal vez que están en el camino del Señor 10, 20, 40 años, podemos decir, de estar en este camino. Tal vez se sienten algunos ya cansados y entraron tal vez incluso en rutina. Van a la iglesia por costumbre, perdieron tal vez su primer amor, aún experimentando en algún momento tal vez la gloria de Dios en sus vidas. Viene, no sé, de repente la enfermedad y el problema, y ya dejaron de confiar en Dios. Nuestra esperanza, sabe que muchas veces es finita, o sea, en otras palabras, es limitada, porque no comprendemos las cosas que Dios, tal vez en su palabra, nos habla. Y en Isaías capítulo 55, versículo 9 nos dice: como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son, dice, los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, es verdad, nuestros pensamientos son en base a nuestras limitaciones como hombres, porque no tenemos poder para cambiar las cosas, pero Dios sí las puede cambiar. Pero dice claramente la palabra en Isaías 40:31, ¿no? Pero los que esperan, dice, a Jehová tendrán, dice, ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán, dice, alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así vamos a andar cuando andamos agarrados del Señor. Vamos a andar de esta manera, aferrados de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, esa fuerza es para levantarnos, tal vez del desánimo, del cansancio, de la falta de fe, de lo cual nos aleja de Dios. Porque sin fe es, dice, imposible agradar a Dios. Bueno, y Él pondrá fe en nosotros para seguir y retomar las sendas que nos llevarán a la vida eterna, así como las águilas que sobrevuelan, ¿no? Los lugares más altos. De la misma manera, sabe que Dios nos va a permitir en este tiempo poder alcanzar lugares celestiales y vivir lo sobrenatural en nuestras vidas, y esperaremos la guía del Señor. Aprenderemos a depender, o debemos aprender a depender de Él y hacer su voluntad. Sabe que sin cansancio, hermanos, sin fatiga, bueno, será otra oportunidad para poder vivir en el propósito de Dios. A pesar de las pruebas, estaremos seguros de que no nos abandona el Señor.
y que saldremos victoriosos. Vas a salir victorioso. ¿Sabe con quién? Juntamente con Él. Porque no hay nada que salga de su control. Y diremos, como David decía, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Eso está en el Salmo 119, verso 114. ¿Sabe que los profetas y discípulos de Cristo siguieron la voluntad de Dios? Por eso no se cansaron, persistieron en diversas pruebas, aun cuando sabían que han de morir a causa de aquel que les había llamado a servirle. Ellos estaban, ¿sabe qué?, firmes, gozosos hasta el final. Pero hoy, como premio, tienen la vida eterna y gozo inalcanzable, que por nosotros también es anhelado. ¿Tú anhelas todo eso? Tenemos que seguir perseverando en este camino que el Señor nos ha trazado. Y más adelante, así como los profetas y los discípulos, podamos decir, valió la pena. Bueno, yo quiero y anhelo un día verle al Señor y gozarme con Él, en su presencia, allí donde no existe el dolor, donde no hay tristeza. Es el lugar preparado para los santos. Por eso tenemos que resistir, por amor a Cristo. En el Salmo 145, versículo 18, dice la palabra del Señor: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Está cerca de ti cuando tú le hablas al Señor. Y dice, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá, dice, el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esa es la promesa del Todopoderoso, quien ha creado los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella le pertenece. Y ese mismo Dios, por amor a nosotros, vino como hombre para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados, y para llevarnos al lugar que está preparado para aquellos que vencieron las tentaciones, las debilidades tal vez en esta tierra, y se propusieron llegar hasta la meta. Así como también el apóstol Pablo sabía cómo vivir en victoria a pesar de las circunstancias, aún en la cárcel, vivió tal vez en la libertad de Cristo. Cuando se acercaba su muerte, resumió su camino en el Señor con estas palabras, y él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Bueno, él estaba seguro que recibiría una corona de justicia, y que no solamente la recibiría él, sino a todos aquellos que esperan la venida de Cristo. ¿Tú estás esperando a Cristo? Tienes una recompensa allá en los cielos. Bueno, para entenderlo mejor, la Biblia, en la traducción actual de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, para que podamos entender un poco mejor, dice: he luchado, el apóstol Pablo hablando, he luchado por obedecer, dice, a Dios en todo, y lo he logrado, he llegado a la meta, y en ningún momento he dejado, dice, de confiar en Dios. Y para poder un poco más de entender su palabra, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, el Señor nos dice: el que venciere, si tú vencieres, está diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras, dice, blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, tal vez las palabras sobran para poder explicar este verso. Bueno, todos anhelamos las vestiduras blancas, esas ropas de santidad que solo vestirán aquellos que pusieron
un lugar especial a Dios en sus corazones y en sus vidas, y que cumplieron su palabra, y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Realmente es un mensaje para poder reflexionar y entender de que el Señor nos da nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Y terminamos volviendo a leer este pasaje en Isaías 40:31, que nos dice: pero los que esperan en Jehová, tú que esperas a Jehová, dice, tendrás nuevas fuerzas, levantarás las alas, dice, como las águilas, vas a correr, dice, por eso dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no sentirás cansancio, porque el Señor está con nosotros. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, porque realmente tú nos haces entender y reconocer que sin ti nada somos, que tú nos das fuerzas sobrenaturales para poder seguir adelante. Dios Todopoderoso, porque con nuestras fuerzas nosotros tal vez vamos a desfallecer el día de mañana, pasado, no sé, pero Dios eterno, con tus fuerzas vamos a llegar hasta la meta, así como había mencionado el apóstol Pablo. Dios Todopoderoso, en este día, Señor, esta palabra, Señor, sembramos en la vida de cada uno de tus hijos que han escuchado estos pasajes de tu palabra. En tus manos te entregamos, Dios Todopoderoso, y te pedimos, Señor, por esta ciudad, por este país, por esta nación, por toda la humanidad, que tú obres en cada uno de ellos y que tu palabra llegue a sus vidas, Dios eterno. Esas palabras de buenas nuevas de salvación, esas palabras de vida, Dios eterno. Gracias te damos en este día por tu poderosa palabra. Agradecido a ti, en el nombre de Jesús te decimos amén, amén, amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Ha sido una bendición el poder estar este día, tal vez en sus hogares, poder llegar con la palabra del Señor. Reciban un cordial abrazo de bendición. Dios me los bendiga grandemente y sigamos perseverando en el camino del Señor hasta llegar hasta la meta. Dios me los bendiga. Radio Celestial 1120, amplitud modulada, transmitiendo bendición para tu vida.